Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a este tema que vamos a tratar el día de hoy del discipulado. Es el tema número 4 de nuestro discipulado, que se titula Realidades de la Evangelización en México. Antes de comenzar con el estudio de este día, vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que sea en este tema y que sea palabra de Él para nosotros. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor que moras en la eternidad de los cielos, Padre, santificado sea tu nombre, Señor. En este día, Padre, agradecidos estamos, Señor, por tus bondades y tus misericordias, Padre, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nos has dado vida, nos has dado salud, y a pesar de todo lo que está pasando en este mundo, Señor, tú nos has cuidado, Padre, y te pedimos que así siga siendo, Señor, si es tu voluntad. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra, Padre, y no queremos hacerlo sin antes pedirte a ti, Señor, que seas en la palabra de este día, Señor. Que tú bendigas a cada uno de los hermanos a los que llegue este tema, Señor, y que asimismo sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Que sea tu voz la que escuchemos en esta predicación, Señor, y que esta semilla, Padre, de este tema, Padre, sea para honra y gloria tuya, Señor, y para crecimiento de nuestra iglesia en el discipulado, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que esté escuchando esta palabra, y sea con cada uno de nosotros, Señor. Te queremos pedir todo esto, Padre, no porque tengamos mérito, Señor, porque no tenemos ninguno, Padre, sino nos amparamos en tu Hijo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el primer pasaje que vamos a analizar acerca de la evangelización y tomándolo como referencia para este tema, es la cita que está en el libro de Juan, en el capítulo número 4, versículo número 35. ¿Qué nos dice esta palabra? Dice, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Lo primero que yo pensaba al analizar este tema es, ¿por qué Jesús utilizaba analogías sobre el campo, sobre la agricultura, la ganadería, en algunas de sus semblanzas, en algunos de sus mensajes? Haciendo un poco de estudio en internet, mencionaba que esto era para que, como en las épocas de Jesús, una de las actividades más importantes y que más se puede decir que generaba ingresos y que más la gente sabía realizar era este trabajo del campo. La mayoría de las personas en algún momento de su vida sabían cómo sembrar, cómo cosechar, las ventajas que tenía todo este tipo de actividades. Siento que el maestro, para que fuera más fácil para sus discípulos comprender el mensaje que él tenía y el encargo que les iba a hacer más adelante, utiliza esta parábola o este mensaje para que ellos entiendan de una manera más adecuada lo que él quería que hicieran. Les habla en algunos términos, yo creo que ellos iban a comprender de una manera más sencilla, y esto les iba a ayudar o les iba a beneficiar a la hora de llevar a cabo la tarea que nuestro Señor les estaba encomendando. Creo que esto era, y lo podemos ver no solo en este pasaje, hay algunos otros pasajes donde Jesús sigue utilizando este tipo de ejemplos para mencionar los mensajes o para dar a entender los mensajes que él quería que la gente supiera. Y no solamente para sus discípulos, sino para aquellas otras personas que se acercaban a escuchar los mensajes de Jesús. Ahora, el mandato que Jesús le da a los discípulos, que es recoger lo sembrado, es también un mensaje para nosotros. Muchas veces nosotros como iglesia olvidamos que nuestra principal tarea en este mundo es llevar el mensaje de salvación a aquellos que no conocen, aquellos que están necesitados de la palabra de Dios, que están necesitados de conocer a Jesús, que a lo mejor hoy tomando en cuenta la situación que está viviendo nuestro planeta, podemos ver la cantidad de gente que está muriendo sin haber conocido a Jesucristo. Y nosotros no, nosotros que tenemos este encargo de llevar el mensaje, a lo mejor no lo estamos cumpliendo de la manera adecuada, y más adelante vamos a ver con algunos números cómo
a lo mejor es un área de oportunidad que nosotros estamos dejando pasar y en la que como iglesia podemos crecer de una manera muy importante. Pero este mensaje que nosotros vemos en este versículo es un mensaje que nosotros también podemos trasladar a nuestra vida diaria. Nosotros también estamos viendo cómo a lo mejor otros hermanos, al igual que Jesús, sembraron la palabra en la gente, en vecinos, en amigos, en conocidos, y a lo mejor es el momento de que nosotros sembremos nosotros recojamos lo sembrado por ellos en ese momento. El mensaje es para que nosotros nos tomemos la responsabilidad de lo que Jesús nos mandó, que es ir a ser discípulos a las naciones. Nosotros muchas veces cometemos este mismo error y decimos, no, aún hay tiempo, aún falta para que el maestro venga, todavía tenemos tiempo para cosechar, y vemos cómo no es así. El maestro se acerca y nosotros estamos dejando la oportunidad de cosechar esa semilla que otros ya habían sembrado. La segunda cita que quisiera que analizáramos está en el libro de Mateo, en el capítulo número 9. Dice Mateo 9, del 35 al 38, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de las cosechas que envíe obreros a su campo. Al igual que ayer, hoy los discípulos de Jesús son desafiados a abrir los ojos y ver la gran necesidad de las personas que habitan en nuestro país. Como podemos ver y como les mencionaba hace un momento, estamos ante una situación que no nos había tocado vivir a lo mejor a nadie. Si le preguntamos a nuestros padres, si le preguntamos a nuestros abuelos, a lo mejor tampoco a ellos les había tocado vivir la situación que hoy estamos viviendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a aquellos que no conocen a Jesús. Pero si nosotros, como les mencionaba hace un momento, seguimos dejando para más adelante el tiempo de la cosecha, veremos cómo a lo mejor otra persona es la que cosecha ese fruto, pero a lo mejor podríamos ver también cómo ese fruto se podría perder si nosotros no tomamos el compromiso de cosechar aquello que ya fue sembrado. Las realidades en nuestro país es que además de la situación de esta pandemia, se agregan otras situaciones como que afectan a los mexicanos, que son, por ejemplo, la inseguridad social, la corrupción, la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, desintegración familiar. Todo esto son situaciones que viven personas que viven en nuestro país día a día. A lo mejor una, a lo mejor otra, a lo mejor varias. Puede existir gente que lamentablemente esté pasando por varias de las situaciones que yo les acabo de mencionar. Y que lo único que va a traer tranquilidad, lo único que va a traer esperanza, lo único que va a cambiar la manera de ver la vida y de vivir de cada uno de ellos es Jesucristo. Nosotros muchas veces olvidamos que todas las respuestas las encontramos en Jesús. Y que es lo mismo que tenemos que llevarle a las personas: el mensaje de amor, el mensaje de salvación. Esas personas a lo mejor están necesitadas de Jesucristo, y nosotros que conocemos a Jesús, que Jesús ha cambiado nuestra vida, que Jesús ha llevado un mensaje de esperanza a cada uno de nosotros en algún momento de dificultad, en lugar de compartirlo y llevarlo a las personas, nos lo guardamos y dejamos ese mensaje escondido, a lo mejor por temor, a lo mejor por vergüenza, porque no sentimos la confianza de llevarle a las personas el mensaje. Pero el Señor va a poner palabra en nuestra boca para que podamos llevar y expresar el mensaje de salvación y la transformación que ha sufrido nuestra vida gracias a Él. Si nosotros le pedimos al Señor palabra para que podamos llevar el mensaje a cada uno de nuestros hermanos, seguramente Él nos dará la manera de comunicarnos y de expresarnos. A lo mejor puede haber temor porque no nos expresamos de la mejor manera. A lo mejor puede haber dudas porque no sabemos si las personas van a recibir nuestro mensaje
de la manera adecuada. Pero es el momento de que nosotros perdamos el temor, como en algún momento los discípulos seguramente también estaban atemorizados por las encomiendas que Jesús les había dejado, pero el Espíritu Santo obró en ellos para que pudieran llevar el mensaje de salvación a las personas. Asimismo nosotros tenemos que ponernos en oración para que el Señor nos dé a nosotros la palabra adecuada para poder llevar el mensaje a aquellos que están en estos momentos en algún hospital, a lo mejor desempleados, buscando trabajo, desesperados por la situación que estamos viviendo, a lo mejor incluso nuestros mismos hermanos de la iglesia que a lo mejor están pasando momentos de tristeza, de desesperación, de desconfianza por las situaciones no solamente que estamos viendo en estos últimos días, sino las situaciones que nos han acompañado como país en los últimos años. Es el momento de que nosotros tomemos la responsabilidad como discípulos de Jesús de llevar el mensaje de salvación a aquellos que están necesitados de Jesús en sus vidas. Y les mencionaba hace un momento también que con números íbamos a ver un poquito el cómo nosotros a lo mejor, no quisiera decir que estamos fallando, pero que a lo mejor nos ha faltado esforzarnos más al momento de llevar el mensaje a las personas. En nuestro país, estos son unos datos que no están todavía actualizados con el censo de este año, pero tomando en cuenta los últimos datos del año 2012, en nuestro país, de los 112 millones de habitantes que hay en nuestro país, solamente el 7% profesa una religión protestante, pentecostal, cristiana o evangélica. Eso quiere decir que de esos 112 millones, solamente 8 millones de habitantes profesan una religión en la que nosotros entramos, que es la cristiana. Lo comparado a lo mejor, por ejemplo, con los católicos, que son casi el 83% de nuestra población, pues podemos ver cómo somos una décima parte de ese número. Eso quiere decir que a lo mejor de cada 10 personas que hay en el mundo, de cada 10 personas que hay en nuestro país, 9 son católicas y una es cristiana. Podemos ver cómo nosotros no ganamos terreno en esa área, y a lo mejor es ahí donde el primero de los datos que nosotros debemos de considerar para darnos cuenta que tenemos un área de oportunidad importante para el crecimiento de la iglesia. Solo en 3 estados de la República, que son Campeche, Chiapas y Tabasco, el porcentaje de la población que profesa una religión es mayor al 15%. En todos los demás estados es menor al 15%. Mientras podemos ver que otras religiones tienen hasta el 90% de la población de cada uno de los estados. Ese es otro dato que nos muestra cómo somos una pequeña cantidad comparada a la población total de nuestro país. Y el tercer dato que yo quise tomar como referencia que viene en nuestro cuaderno de discipulado, es que en nuestro país hay 508 iglesias. Bueno, es el dato que teníamos hasta el año 2012, que es el último año que se toma como referencia. A lo mejor más adelante vamos a poder ver unos datos más actualizados acerca de este mismo tema. Pero lo último que se tomó en cuenta fue que teníamos 508 iglesias. En el año 2012, en los últimos 12 años se han bautizado 17.711 personas. Esto es tomando del año 2000 al 2012. Se bautizaron 19.711 personas. El promedio anual de personas bautizadas en esos años fue de 1.642 personas por año. Y tomando en cuenta la cantidad de iglesias que tenemos y el número de personas que se bautizaron durante esa cantidad de años, nos damos cuenta que el promedio de personas bautizadas por año por iglesia es de 3 personas. ¿A qué quiere decir esto? Que sin importar el tamaño de la iglesia o el número de congregantes, el promedio que se maneja dentro de cada una de nuestras congregaciones de bautizados por año es de 3. Y creo que es un número que a nosotros nos debe de causar alarma, que nos debe de ser un foco de atención, no porque el número sea pequeño o sea grande, sino porque a lo mejor cada uno de nosotros debemos de considerar qué tanto podemos mejorar, qué tanto podemos hacer crecer ese número, qué tantas personas podemos llamar
a que se acerquen a Jesús y lo conozcan y lo reciban como su Salvador y tomen la decisión de bautizarse y entregar su vida a Él. Creo que cada uno de nosotros sabemos que ese número puede crecer siempre y cuando nosotros nos comprometamos a hacer el trabajo que Jesús nos mandó. Pero si nosotros no tomamos el compromiso, si nosotros no trabajamos y nos esforzamos al máximo para que la gente conozca de Jesús y para que la gente acepte a Jesús como Salvador, ese número se va a mantener o a lo mejor va a caer. Próximamente a lo mejor veremos estos datos actualizados y nos daremos cuenta si a partir de los siguientes años este número creció, se mantuvo o a lo mejor bajó. Y si este número bajara, creo que sería incluso más preocupante para nosotros como iglesia. Pero es el momento de que ya no veamos hacia atrás, que ya no consideremos el pasado, sino que veamos hacia adelante. Es el momento de que nosotros como iglesia nos comprometamos a llevar el mensaje de salvación a cada uno de nuestros hermanos que están allá afuera esperando una luz de esperanza, esperando un mensaje que cambie su vida, esperando eso que nosotros nos hizo ser mejores, que nos hizo enfrentar la vida día a día de una mejor manera. Ante nosotros está el compromiso y la responsabilidad, pero es de cada uno el tomar la decisión si queremos enfrentar este reto, este desafío. Así como a los discípulos nadie los forzó a que llevaran el mensaje a cada una de las personas que después se convirtieron, porque Jesucristo no los obligó a hacerlo. Así mismo nosotros el día de hoy, como discípulos, tenemos ese mandato. Jesús no nos va a obligar. Y si nosotros no queremos hacerlo, seguramente el Señor encontrará aquellos que recojan el fruto. Pero si nosotros ya estamos aquí, si nosotros hemos escuchado este mensaje y sabemos que es el mandato que Jesús dejó a cada una de las personas en este mundo, lo ideal sería que nosotros tomemos ese compromiso, perdamos el miedo, el temor y que por medio de la oración nosotros le pidamos al Señor palabra para que podamos llevar el mensaje de salvación a cada una de las personas. Este es uno de los momentos más complicados que vive la humanidad, pero nosotros como cristianos sabemos que es porque el Señor se está acercando y el tiempo, así como decía el pasaje, aún faltan meses para la cosecha. Sabemos que al contrario para nosotros el Señor está cerca, el tiempo se está acabando y es el momento de que recojamos el fruto que Él sembró. Les pido como iglesia que nos comprometamos a crecer en la labor evangelística, que estos números que hemos visto a lo mejor son simples datos, pero nos demuestran la tremenda área de oportunidad que tenemos como iglesia, para el crecimiento, para el desarrollo, pero sobre todo para lo más importante, para seguir trayendo gente a los pies de Jesús, que sigan recibiendo a Jesús como su Salvador, que sigan aceptando y tomando la decisión de bautizarse y entregarle su vida a Él. Así como nosotros en algún momento decidimos tomar a Jesús como nuestro Salvador, que aquella gente que no lo conoce lo conozca y se dé cuenta del maravilloso cambio que traerá Jesús a su vida espiritual. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los siga bendiciendo, los siga cuidando y que primeramente Dios lo más pronto posible, si es su voluntad, nuevamente nos podamos reunir, nos podamos abrazar y que todo esto que está sucediendo en la actualidad sea una anécdota de una situación que gracias a Él pudimos sobrepasar. Que Dios los bendiga, hermanos.